Todo comenzó una noche de invierno. Raúl regresaba a casa tras un largo día de trabajo en su oficina. El cielo estaba oscuro, el aire gélido, y las calles del pequeño pueblo donde vivía estaban desiertas. Mientras caminaba, notó algo extraño al llegar a su calle. Una sensación de incomodidad recorrió su cuerpo, como si estuviera siendo observado. Aunque no había nadie a la vista, no podía quitarse la sensación de encima. Al entrar en su casa, todo parecía normal. Encendió las luces del salón y dejó sus cosas sobre el sofá. La casa estaba en silencio, y el ambiente pesado. Decidió que una ducha caliente lo relajaría, pero cuando entró en el baño, sintió que la temperatura descendía drásticamente. El espejo estaba empañado, pero eso no lo alarmó, hasta que vio, detrás de la neblina, una sombra moviéndose rápidamente en el reflejo. Raúl quedó paralizado frente al espejo. La sombra había sido clara, y aunque solo fue un segundo, parecía demasiado real para ser una ilusión óptica. Limpió el espejo con la mano, pero no había nada. La sombra había desaparecido. Debe ser el cansancio, pensó mientras respiraba profundamente, tratando de calmarse. Tomó su ducha, pero la sensación de ser observado permaneció con él durante todo el tiempo. Esa noche, antes de dormir, revisó cada rincón de su casa, buscando cualquier cosa que explicara lo que había visto. Todo estaba en su lugar. Se metió en la cama, pero el sueño no llegaba. Cada pequeño sonido le hacía abrir los ojos, esperando ver algo moverse en la oscuridad. Los días pasaron y Raúl intentó olvidar lo ocurrido, aunque la sensación de inquietud no desaparecía del todo. Una semana después, cuando llegó a casa una tarde, notó algo aún más extraño. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta, cuando él siempre la dejaba cerrada. Entró, esperando encontrar algo que explicara el cambio, pero nada estaba fuera de lugar. Sin embargo, cuando fue a cerrar la puerta, sintió una resistencia, como si alguien estuviera sosteniéndola desde el otro lado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No había nadie allí, pero era como si una fuerza invisible le impidiera moverla. Forzó la puerta, y de repente, la resistencia desapareció. Aterrorizado, Raúl salió corriendo de la casa. Raúl decidió ignorar lo sucedido, convencido de que estaba alucinando por el cansancio. Pero las cosas no mejoraron. Una noche, mientras veía televisión, las luces comenzaron a parpadear de forma errática. Al principio lo tomó como una falla eléctrica, pero cuando se levantó para revisar los interruptores, el parpadeo se detuvo de golpe. Volvió al sofá, pero tan pronto como se sentó, las luces comenzaron a titilar de nuevo, esta vez acompañadas de un sonido extraño, como un zumbido sordo. Raúl apagó la televisión, y en el silencio que siguió, escuchó claramente algo moviéndose por el pasillo. Un paso lento y deliberado. La mañana siguiente, Raúl se despertó agotado. Durante la noche, había oído pasos a lo largo de su casa, pero cuando encendía las luces, no encontraba a nadie. Cuando se levantó para ir a la cocina, descubrió algo aterrador. En el suelo del pasillo, había marcas de pisadas, como si alguien hubiera caminado por allí descalzo. Las huellas parecían de un adulto, pero eran borrosas, como si se hubieran formado sobre una capa de polvo invisible. Raúl sabía que estaba solo en casa, y esas marcas no podían ser suyas. Decidió tomar una fotografía con su teléfono, pero cuando miró la imagen, las pisadas no aparecían. Esa misma noche, Raúl se despertó sobresaltado por una voz susurrante que venía desde la sala. Parecía un murmullo bajo, ininteligible, pero repetitivo. Al principio pensó que podría ser la televisión encendida, pero al levantarse, vio que todo estaba apagado. Se acercó cautelosamente al origen del sonido, pero éste cesó de golpe. Regresó a su cama, pero apenas se acostó, la voz volvió. Esta vez más clara, más cercana. Raúl murmuraba. Se levantó de un salto,
buscando de dónde provenía, pero la casa estaba vacía. El terror se apoderó de él mientras se daba cuenta de que alguien o algo lo estaba llamando por su nombre. Los días pasaban y la situación no mejoraba. Raúl había considerado mudarse, pero algo lo retenía, una sensación de que tenía que enfrentarse a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Una tarde, mientras miraba por la ventana del salón, su corazón se detuvo por un instante. Reflejada en el vidrio, vio claramente una figura detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la figura en el reflejo era demasiado nítida como para ser ignorada. Era una mujer, alta, de cabello oscuro y largo. No podía ver su rostro, pero su presencia era inconfundible. Raúl comenzó a dudar de su propia cordura. Raúl intentó seguir con su vida, aunque la sensación de inquietud lo acompañaba constantemente. Una noche, mientras cenaba, escuchó un fuerte golpe proveniente del pasillo. Al ir a investigar, descubrió que todas las puertas de su casa, que él había dejado abiertas, estaban ahora cerradas. Intentó abrir la puerta de su dormitorio, pero estaba completamente bloqueada, como si alguien la hubiera cerrado desde el interior. Forzó la puerta, y cuando finalmente cedió, encontró el cuarto tal como lo había dejado, excepto por un detalle: el espejo del tocador estaba cubierto por una capa de polvo que no estaba allí antes, y en él había marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado borrar algo del reflejo. Desesperado por respuestas, Raúl decidió investigar la historia de la casa. Se dirigió al archivo municipal y descubrió que, hace décadas, una familia había vivido allí, pero su final había sido trágico. La hija mayor, una joven llamada Elena, había desaparecido en circunstancias misteriosas, y su cuerpo nunca fue encontrado. Raúl comenzó a atar cabos. La figura que había visto en la ventana, las voces, las pisadas, ¿podría ser Elena? Decidió investigar más a fondo, y descubrió que su desaparición ocurrió exactamente en el mismo mes en el que él había comenzado a notar los fenómenos extraños en su casa. Convencido de que lo que estaba experimentando era algo paranormal, Raúl contactó a una médium local, alguien conocida por ayudar a personas en situaciones similares. Cuando la mujer entró a la casa, su expresión cambió de inmediato. «Hay una presencia aquí», dijo en voz baja, «y no es benévola». La médium realizó un ritual para tratar de contactar con el espíritu, y aunque al principio no hubo respuesta, pronto las luces comenzaron a parpadear, el aire se volvió helado, y una fuerza invisible empujó a Raúl contra la pared. «Ella está aquí», murmuró la médium, «pero está atrapada, buscando algo o a alguien». Tras la visita de la médium, las manifestaciones aumentaron en intensidad. Raúl comenzó a encontrar mensajes escritos en espejos y ventanas empañadas. «Ayúdame» era lo que aparecía repetidamente. No podía ignorar la súplica. Decidió que debía descubrir qué había sucedido realmente con Elena, y si su espíritu estaba atrapado, liberarla de alguna manera. Raúl decidió regresar a la biblioteca local y revisar más archivos sobre la familia de Elena. Pasó horas buscando en recortes de periódicos antiguos y registros de la comunidad. Finalmente, encontró una foto de la familia en la que Elena sonreía radiante, con un vestido blanco, en un evento del pueblo. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un pequeño comentario en la parte inferior de la imagen: desaparecida tras la fiesta de verano. La fiesta se celebraba en un viejo parque al sur de la ciudad, un lugar donde Raúl solía jugar de niño. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser que Elena había ido a esa fiesta y nunca volvió? Decidió que debía visitar el parque y buscar más respuestas. Al llegar al parque, Raúl sintió una extraña mezcla de nostalgia y tristeza. El lugar había cambiado con los años. Las estructuras viejas estaban cubiertas de maleza, y el ambiente estaba lleno de un silencio inquietante. A medida que caminaba, notó un pequeño sendero que llevaba a un claro que había sido el escenario de muchas de sus aventuras infantiles. De repente,
su atención fue atraída por una antigua cabaña que había quedado en pie. El lugar tenía un aire abandonado, y la puerta estaba entreabierta. Al acercarse, sintió una fuerte brisa que parecía provenir del interior. Decidió entrar, a pesar de la sensación de aprensión que le recorría la espalda. Dentro de la cabaña, el aire estaba frío y el polvo cubría cada superficie. Sin embargo, algo llamó su atención. En una esquina había un viejo diario desgastado. Lo abrió con cuidado, y las páginas estaban llenas de la letra de Elena. Las entradas hablaban de sus sueños, sus miedos y, cada vez más a menudo, de su deseo de escapar de una vida que sentía opresiva. Una de las entradas, fechada la noche de su desaparición, decía: «Esta noche me siento atrapada. No puedo soportar esta vida. Espero encontrar la salida». Raúl sintió un escalofrío al leerlo. Era evidente que algo la había llevado a esa cabaña, y la desesperación en sus palabras resonaba con su propia situación. De repente, un ruido sordo resonó detrás de él. Raúl se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era palpable. Un eco de risas distantes llenó el aire, como si los recuerdos de aquella noche trágica estuvieran atrapados en el tiempo. Sin pensarlo, se dirigió hacia la puerta trasera de la cabaña y se asomó. El parque se veía diferente. En lugar de árboles marchitos y el silencio abrumador, pudo ver a los niños jugando, riendo y corriendo por los senderos. Era como si la cabaña lo hubiera transportado a un tiempo en que todo era más feliz. De regreso en su casa, Raúl no podía dejar de pensar en lo que había vivido en el parque. Se sentó en su sofá, sintiéndose agotado y confundido. La médium había mencionado que los espíritus a menudo buscaban conexiones con los vivos. Se preguntó si Elena todavía estaba intentando comunicarse con él. Esa noche, mientras escribía en su diario sobre sus descubrimientos, escuchó un suave susurro. «Raúl». Su corazón se detuvo. La voz era clara, y sabía que era ella. Miró a su alrededor, pero estaba solo. Sin embargo, en su mente, una idea se formó. Tal vez ella quería que él regresara a la cabaña y desenterrara más secretos de su pasado. Decidido a ayudar a Elena, Raúl comenzó a planear su regreso a la cabaña. Pasó el día recopilando suministros y preparándose para una noche de investigación. Quería llevar una linterna, una cámara y, por supuesto, el diario de Elena. Esa noche, mientras se preparaba, una sensación de determinación lo invadió. Sabía que tenía que enfrentar sus miedos y descubrir qué había ocurrido aquella noche fatídica. Las visiones de Elena lo acompañaban mientras conducía hacia el parque. Cuando llegó, la luna iluminaba el parque con una luz plateada. La cabaña parecía más amenazadora que nunca, pero Raúl se armó de valor y entró. El aire estaba denso y frío, y la atmósfera era opresiva. Se sentó en el suelo, rodeado por la oscuridad, y comenzó a leer las entradas del diario en voz alta. «¿Qué quieres de mí, Elena?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Las sombras parecían moverse a su alrededor mientras él hablaba. Y entonces, como si respondiera a su llamado, escuchó un leve susurro. «Recuerdos». De repente, las paredes de la cabaña parecieron cobrar vida. Las imágenes del pasado comenzaron a aparecer ante él. Vio a Elena, rodeada de amigos, riendo y disfrutando de la fiesta. Pero luego, la visión cambió. Se la veía sola, caminando hacia el bosque, angustiada. Raúl sintió un tirón en su corazón. La visión continuó, mostrando a Elena entrando en la cabaña, con la mirada perdida, como si buscara algo, pero también temiera lo que pudiera encontrar. «¿Qué te pasó, Elena?», murmuró Raúl, con lágrimas en los ojos. La visión culminó en una escena angustiante, un grupo de jóvenes que, por accidente o por malicia, causaron su caída, dejándola atrapada y desamparada.
Raúl se sintió impotente al darse cuenta de que su desaparición había sido resultado de la cruel indiferencia de los demás. En ese momento, el aire se volvió helado y la cabaña tembló. Raúl se dio cuenta de que el espíritu de Elena estaba angustiado, atrapado entre el pasado y el presente, buscando justicia. Con una voz temblorosa, Raúl hizo una promesa: te ayudaré a encontrar la paz. Decidido a ayudar a Elena a liberarse, Raúl regresó al pueblo para confrontar a los que habían estado en la fiesta aquella noche. Con valentía, se presentó ante ellos, exigiendo respuestas. Ustedes saben lo que le pasó a Elena, díganme la verdad. Los rostros de los jóvenes mostraron miedo y culpa. Algunos se retiraron, pero uno se quedó, temblando. Fue un accidente, confesó, no quisimos hacerle daño. ¿La dejamos ahí, pensando que regresaría? Después de la confrontación, Raúl sintió que había hecho lo correcto. Pero sabía que aún no había terminado. Esa noche, volvió a la cabaña, dispuesto a hacer una última conexión con Elena. Te he defendido, dijo con determinación. Ahora, es tu turno de liberarte. Al pronunciar estas palabras, la atmósfera se volvió pesada. De pronto, la figura de Elena apareció frente a él, pálida y etérea. Sus ojos mostraban gratitud, y Raúl sintió una conexión profunda. Gracias, susurró. Finalmente, estoy libre. La cabaña se llenó de luz, y en un instante, Elena desapareció en un destello brillante. Raúl sintió un inmenso alivio, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. La atmósfera oscura que había estado en la cabaña se disipó, y por primera vez, sintió paz. Regresó a su casa, sintiéndose ligero. Las manifestaciones habían cesado, y la presencia de Elena ya no lo acosaba. Comprendió que, al enfrentar sus miedos y buscar la verdad, había ayudado a un alma perdida a encontrar la paz. Con el tiempo, Raúl se volvió más activo en su comunidad, compartiendo la historia de Elena y asegurándose de que su memoria viviera. La cabaña se convirtió en un lugar de conmemoración, donde la gente podía recordar a aquellos que habían pasado y nunca regresaron. Su experiencia lo transformó, aprendió que la vida está llena de misterios, y que cada historia tiene múltiples capas. Se dedicó a escribir, contando su historia y la de Elena, creando conciencia sobre el dolor y la pérdida, pero también sobre la esperanza y la redención. La vida continuó para Raúl. Aunque las cicatrices de su experiencia permanecieron, aprendió a ver el mundo con nuevos ojos. La conexión con lo paranormal lo había cambiado, dándole una nueva apreciación por la vida y el amor. En su mente, siempre recordaría a Elena y la lucha por encontrar su verdad. Y aunque los fantasmas del pasado pueden ser aterradores, también pueden llevar a un nuevo entendimiento, recordándonos que la esperanza puede surgir incluso en los momentos más oscuros.